tratar de encontrar en cualquier, digamos, problema que se esté tratando de resolver, ver cuál es el common denominator, ¿verdad? Que tenga la región que se pueda expandir. Una manera, sí, tal vez hacernos esas preguntas de cómo en cada cosa, cada feature que se esté haciendo, cada nueva idea, una línea de negocio, hacerse esa pregunta de, bueno, ok, funciona aquí en Costa Rica, pero si quiero abrir esto es fácil de escalar, de irse a Colombia, que son cuántos pasos, si aquí son 3, ¿cuántos son en Colombia? Hay que saber eso, son 5, 6, son 6, tenerlo en cuenta para ir ajustando las ideas. Tal vez otra manera que se puede ver es ver primero la solución que se está creando en Costa Rica y ir siempre estar presente a ver dónde se puede aplicar. Entonces, en vez de tener la solución primero y ver dónde se aplica. Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy con nuestro primer invitado de Costa Rica, el primer tico en el podcast, José León Lee. José es Product Manager en Build, fue cofundador en Stamplus, que ahora se llama Red Health, una startup muy exitosa en la India, que inicia como el Uber de ambulancias y hoy es una opción 360 de salud como un 911 privado. Desde que regresó a Costa Rica, se ha puesto de misión invertir en la región y apoyar a emprendedores y emprendedoras como ángel inversionista, y hoy ha invertido en 3 compañías desde Costa Rica: Avify, Azulo e Indie. Quiero, antes de arrancar, agradecer a Pedro Gutiérrez, al buen Peter de Avify, por hacerme esta intro para este episodio. José, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Claro, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de poder participar en este podcast y compartir un poco de la historia y muy bien ser el primer tico ángel inversionista. Bueno, ahora vamos a hablar de esto. Buenísimo, pues para arrancar, José, como sabes, siempre me gusta que iniciemos con la historia de nuestros invitados. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Quién es José León Lee? A mí me gusta contar la historia de mi carrera en un ámbito que ha estado siempre a través de toda mi carrera, que es analítica geoespacial. Desde que yo empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en McKinsey, como Research Analyst, haciendo Geospatial Analytics. Desde ahí me enamoré de lo que viene mapas. Básicamente cualquier cosa que uno pueda poner en mapas y hacer geolocalización y análisis. Me apasiona mucho la tecnología, me apasiona mucho la aplicación. Entonces, todo eso empezó en McKinsey. Estando yo en McKinsey hice como unos side projects me empezó a gustar también development en la red, en la web. Hice unas aplicaciones ahí para entretenerme y una que hice fue una para trazar, digamos, las rutas de los buses de San José en Costa Rica, porque allá no hay un sistema. Entonces quería usar celulares para esto. Entonces hice un demo ahí, una aplicación en web. Al final no se hizo más, pero durante ese proceso aprendí mucho empecé a leer más sobre startups. Eso fue en 2011, 12, donde todavía lo de startups estaba pasando el IPO de Facebook y demás. Entonces ya como que se hablaba más del VC y demás. Empecé a leer un poco de eso y siempre me quedó en la cabeza. Luego, cuando fui a Francia a estudiar mi MBA, conocí a los que se convertirían en mis cofundadores, Pradeep y Antoine, y ellos me contactaron para lo que era un proyecto para la universidad, pues para la maestría, una idea de un emprendimiento, y era el Uber para ambulancias. Me contactaron porque sabían que me gustaba el desarrollo y que era el geek, digamos, del grupo. Y entonces me contactaron para hacer un demo. Entonces lo que hice fue cambiar un poco la aplicación que había hecho los buses
Los hice ambulancias y hice ahí uno para hacer un demo ahí. Y entonces fuimos a India, a Mumbai por 3 días a hacer unas pruebas, más que todo para tomar fotos, para que el proyecto se viera bonito. Pero bueno, siguiendo con el cuento, durante toda esta maestría que dura un año, fuimos llevando el proyecto en diferentes clases de entrepreneurship y demás, y íbamos como refinando la idea y terminamos el año en una competencia IVC, que es INSEAD Venture Competition, donde estábamos, el premio mayor era 15,000 euros y lo ganamos. Entonces nos dieron los 15,000 euros y nos dijeron, bueno, ¿qué van a hacer? Necesitan abrir una compañía para recibir los 15,000 euros. Y ahí dijimos como, bueno, vamos a India, los tres, vamos a India a abrir la compañía y ver cómo nos va. Entonces ahí decidimos irnos a India, a Hyderabad específicamente. Nunca en la vida había oído de esa ciudad antes. Y dijimos, bueno, estaba comprando el tiquete y todo. Casi compré un tiquete hay un Hyderabad en Pakistán, casi me voy a Pakistán. Pero nos fuimos ahí y empezamos la compañía, los tres, de cero. Es la historia de alquilar una casa sin nada y sentarse ahí en el suelo con los laptops a empezar. Y crecimos la compañía desde cero. Bueno, y empezamos, lo que tratamos de hacer fue convertirnos primero en un operador de ambulancias. Porque dijimos, bueno, crear una aplicación nada más no hace nada. De hecho, vimos que mucha gente había tratado de crear la aplicación, lanzarla y no tenía tracción. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacerlo un poco más hands-on, ¿verdad? Entonces, básicamente nos convertimos en un operador de ambulancias. Creamos un call center nosotros mismos, contratamos a gente para estuviera 24 horas en el teléfono y empezamos siendo primero un aggregator de ambulancias. Después empezamos a alquilar ambulancias propias, después a comprar, y en todo este proceso empezamos también a levantar dinero, y pudimos levantar el primer, lo que viene siendo, el seed round de $1 millón, que fueron amigos de INSEAD y también Kalari, que es una VC en India. Y entonces con eso, pues ya seguimos y fuimos creciendo la compañía. Ha pasado muchas cosas, podemos hablar más, un poquito más, tal vez ahí con preguntas, pero ya también levantamos un pre-Series A o un bridge, y también un Series A se ha levantado por el tiempo después de COVID, y está en proceso se está hablando de un Series B en este momento. Compañía ya grande, ya en este momento son más bueno, no tengo los números últimos, pero debe andar por ahí está más de como unas 50 ciudades. Entonces es una escala grande de operación, y ahí sigue. Me gusta esa historia y me gustaría justo hacerte más preguntas porque creo que es una historia súper atípica, ¿no? A ver, como que pienso, un tico emprendiendo en la India, empezar con muy poquito, o sea, como que pienso hoy en el contexto del capital y lo que toma iniciar una compañía. Ustedes estaban mudando a un país nuevo con 15,000 euros, apostar a abrir una compañía desde cero. Entiendo que alguien en el equipo de ustedes tres es de la India, pero de cualquier forma, para dos de ustedes era mudarse de país. Entonces, iniciar una compañía con muy poco, que creo que hoy es raro ver casos como esos. Y también otra cosa típica desde mi punto de vista es cómo es que esto pasa de ser un concurso, de un pitch, como un pitch competition en la universidad, bueno, en el MBA, a que termine como una compañía real, y una compañía real que está encaminada a su serie B, ¿no? Entonces creo que hay demasiados factores muy atípicos en esta historia. Me gustaría que nos cuentes un poco de esa experiencia desde el lugar del capital, ¿no? O sea, ¿cómo es que con 15,000 euros, porque no es hace tanto tiempo, hacía sentido para ustedes MBAs, de nuevo, atípico, irse a un país y apostarlo? Y también cómo es que en el camino del capital aprendieron cosas. Me habías platicado dentro del primer millón que levantaron, haberlo malgastado, ¿no? Sí, bueno, primero que todo hay que tener en cuenta, India es un país, bueno, el costo de vida es más bajo, ¿verdad? Entonces, 15,000 euros, bueno, suena poco. En India se le puede sacar un poquito más el jugo a 15,000 euros. Además de eso, nosotros pusimos de nuestro propio capital otros 5,000 cada uno. Entonces, al final, el capital inicial era 30,000. Entonces, era como alguito ahí.
Bueno, sí, desde el principio sí sabíamos que teníamos que levantar más. Entonces, de hecho, desde el día uno que llegamos, más que todo Antoine, que ya tenía un poco de experiencia en esto, empezó a trabajar en contactar diferentes VCs y contactar a compañeros de INSEAD, que bueno, estos programas de MBA, la gente que va tiene mucha plata. Entonces, empezamos a tap into, ¿verdad? Esta fuente y empezamos a hablar. Entonces, sí, esos 30,000 en principio sí es poco, pero de una vez sabíamos, no necesitamos más. Pero bueno, empecemos Lean, ¿verdad? Como pues empezamos Lean, tuvimos empleados full time, digamos, los primeros 3 meses tuvimos nada más como dos empleados, 3 empleados full time. El primer ingeniero lo contraté así como al tercer mes, segundo, tercer mes, por ahí. Y el equipo de ingeniería fue creciendo bastante lento. Entonces, eso nos dio tiempo para pensar, hacer pivots. Como dije, al principio era solo la app, después dijimos, no, vamos a hacer el call center, ¿verdad? Vamos a hacer muchas cosas. Entonces, tratamos de estirar la plata lo más que pudimos. Sí, no teníamos salario mucho por bastante tiempo, pero algo muy bueno de India es que vivir es barato. O sea, al final alquilamos una casa súper barata como por $1,000. Y era una casa, una mansión. Teníamos un mayordomo, el Pradip, el indio, él tiene como un mayordomo que lo ha acompañado toda la vida. Y se llama mayordomo porque es alguien que le ayuda con todas las cosas domésticas, un señor ahí de Nepal. Entonces él se lo llevó a nosotros, entonces teníamos quien nos cocinara, teníamos, ¿verdad? Entonces como que hay muchas facilidades que se dan por el hecho de estar en India, que yo no ni se imaginaba, pero eso hace que uno pueda vivir un poco más barato y bueno, puede tomar un poco más de riesgos. Entonces, eso fue lo que hicimos. Y con la otra parte, sí, yo había comentado, cuando levantamos el primer millón de seed, bueno, ya teníamos operación, y dijimos, bueno, con este millón vamos a expandirnos. Vamos a salir de Hyderabad y vamos a ir a diferentes ciudades satélite afuera de Hyderabad. Y tal vez tocar Bangalore, que es como la otra ciudad cerca. Y eso fue un fallo. Al final quemamos mucha plata en contratar managers en diferentes ciudades. Eran ineficientes, se robaban plata. No, o sea, sí, hay mucha ineficiencia. Entonces, se nos fue eso como en, no sé, 7 meses, una cosa así, 7, 8 meses. Nos volamos $1,000,000 y empezamos una vez, tal vez, o sea, tal vez unos 10 meses, menos de un año. Nos duró menos de un año y bueno, y seguimos ahí. Ahí fue donde bueno, nos sentamos y tuvimos que reorganizar un poco, pero sí, we hit rock bottom. Pero bueno, creo que eso le pasa a la mayoría de los startups. Es un momento donde nos sentamos y dijimos, bueno, tenemos que cambiar, change course, tenemos que entender qué está pasando. Obviamente levantar un poco más de plata, pero ya vamos a ver qué hemos aprendido y ver qué cambiar. Pero sí, eso nos pasó. Oye, pero muchos no sobreviven a eso, ¿no? O sea, creo que quemarte $1,000,000 en un periodo tan corto de tiempo para salir a levantar capital otra vez, pues el inversionista se va a hacer la pregunta de qué cambió, qué creció, qué números han ido para arriba con ese $1,000,000 que ya te gastaste. Y suena a que en el momento en el que dices tocamos fondo, pues muy probablemente me acabé el dinero y a ver, estoy asumiendo y no logré los objetivos que quería, ¿no? Sí, no, sí, creo que tienes razón. De cierta manera, bueno, ahora que lo cuento, ya después, esto fue hace, no sé, 6 años, ¿verdad? Que lo cuento está destilado como de esta manera. Obviamente, sí, hubo muchas lecciones que aprendimos y bueno, sí, al quemar la plata pudimos hacer algo que nos funcionó bastante, pudimos frame, hacer bien la experiencia que hemos vivido, ¿verdad? Y como que dijimos, bueno, ya sabemos más o menos hacia dónde es el norte, necesitamos esa plata para llegar, pero esto es lo que hemos aprendido. Nadie esperaba que fuéramos cash positive ni nada en ese momento, o tal vez sí, lo que querían es que duráramos un poquito más el runway, pero sí pudimos explicar bien, esta es la historia, eso es lo que estamos haciendo. Otra cosa que nos ayudó mucho es
el ángulo de healthcare. Cuando uno habla de ambulancias y habla de salvar vidas y demás, mucha gente para las orejas, como decimos nosotros, ¿verdad? Y le da mucha atención porque tiene ese aspecto, digamos, de ayuda social, ¿verdad? Creo que eso siempre nos ayudó bastante y que sí, tal vez si hubiéramos estado en otra industria y en esta misma situación, tal vez la gente hubiera dicho como, ok, no sé, no estoy tan seguro. Entonces eso lo tuvimos a favor siempre y bueno, y siempre supimos cómo usarlo a nuestro favor, digamos. En la India, y también te voy a hacer varias preguntas de esto porque no conozco el mercado. ¿Quién en ese momento estaba invirtiendo y cómo es el ecosistema de inversión? Tú ahorita mencionabas un network que ustedes habían construido a raíz del MBA, pero al final del día, para un equipo como ustedes internacional, el capital venía de fuera, venía de jugadores regionales. ¿Cómo funcionaba eso en ese entonces en la India? Es mucho del dinero, de hecho la mayoría era de India, excepto los compañeros de INSEAD, que, bueno, ellos hicimos el sindicato, digamos, de INSEAD, INSEAD Angels, un grupo, eran como unos 30, digamos, que eso de ellos en el bridge nos ayudó mucho porque como éramos tan cercanos, en Bridge ellos double down, muchos les pedimos y nos dijeron, hey, vamos a double down, creemos, entonces ellos entraron otra vez. Y otra gente también, profesores de INSEA, de ahí, eso es la mayoría o sea, de la plata, la única plata que era afuera era esa. El resto sí es de India. Hay un ecosistema muy desarrollado bueno, una red de ángeles, obviamente VC en todos los niveles, empezando de arriba, ¿verdad? VCs están todos los grandes, los Sequoia, Matrix, todo tiene su branch en India, ¿verdad? Tiene sus propios fondos, hay mucha plata, hay muchos high net worth individuals, hay muchas oficinas, hay muchas oficinas familiares, hay mucha plata. Entonces, en VC creo que sí. Bueno, también hay mucha industria, digamos, Tata, digamos, tiene sus propios fondos, los fundadores o el CEO de Tata, o sea, de todas esas compañías también participan en VC. Y también hay una red también de ángeles. De hecho, un ejemplo para el Bridge, conseguimos una red que se llama Hyderabad Angels, que era también high net worth individuals de ahí de Hyderabad, que se unieron, hicieron igual un fondo, o sea, participaron igual en un grupo, como un sindicato, ellos mismos, también hay unas 30 personas de ángeles. De esos gente sí es como, y más que todo en la industria pues, en healthcare. Entonces había, digamos, gente, es un fundador de un hospital, por ejemplo, que había hecho un éxito, un hospital que había hecho antes, tenía bastante plata. Entonces invirtió ahí. Entonces hay nivel, o sea, hay plata a todos los diferentes niveles y nosotros pudimos hablar con todos, desde Angels hasta los VCs. Kalari, por ejemplo, que entró como en el seed, ellos tienen un fondo que se llama K-Start, que es para los early stage ventures, ¿verdad? Entonces, ellos entraron con ese fondo, el K-Start. Pero después, Kalari también entró como ya en el Series A con el fondo ya el más grande que ellos tienen. Entonces, básicamente así se va moviendo. O sea, hay muchos VCs ahí para todo lado. Ahí tenemos una lista y hablamos. Y cuando hacíamos los roadshows, sí era cansado. Había que ir más que todas las oficinas pueden estar en Bangalore o en Mumbai. Entonces, íbamos y viajes y a roadshows y ¿Y eso lo hacían los tres juntos o alguno de ustedes lideraba principalmente esa parte? Por un rato la mayoría del tiempo fue Antoine, el francés. Y de hecho, entonces él es el que hacía el contacto. Ayudaba mucho porque en India, cuando ellos ven a los europeos, ¿verdad? Como, oh, wow. Entonces, es como que era muy bueno empezar el contacto con Antoine, un mae ahí alto y todo guapo y todo. O sea, entonces, esto ayudaba bastante. Antoine luego él se fue primero que yo de Stamplos y mucho de Investor Relations lo agarré yo, pero ya lo que era el contacto externo con los diferentes VCs, eso lo tomó Pratip. Okay. Justo me gustaría preguntarte de tu salida. ¿Por qué tanto Antoine, pero particularmente esta pregunta pues en tu historia?
¿por qué dejar una compañía en un momento de crecimiento, en un momento en donde incluso me platicabas, la pandemia fue un catalizador importante para la compañía también, y entonces pues es una compañía que va en un track de éxito? ¿Por qué irte y no continuar, especialmente si ustedes eran los cofundadores, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta. Bueno, India con todo y todo, y es un país que a mí me encanta, yo podría vivir ahí bastante rato. Sí, yo no me veía como que el long term quedarme en India o sea, como decir, ya vivir acá por, no sé, 10, 15, 20 años. Entonces eso siempre, igual Antoine, aún, o sea, nosotros nos adaptamos mucho y todo, pero siempre estaba eso, bueno, no sabemos si queremos hacer una vida aquí, ya como settle down. Entonces eso siempre fue algo que estuvo ahí. Y en esa línea, digamos, yo me comprometí en 2019 y bueno, mi esposa es de Costa Rica. Entonces, de hecho, como va la historia, es que yo me devolví a Costa Rica a la boda para casarme en Costa Rica. La boda era el 4 de abril del 2020. O sea, el fin de semana que se cerró el mundo. Entonces, yo agarré uno de los últimos vuelos, o sea, en finales de marzo, uno de los últimos vuelos que se hizo antes del COVID. Todavía, de hecho, ni siquiera había gente con mucha mascarilla y todo cuando me devolví. Y devolví, o sea, me llegué a Costa Rica y ya se cerró el mundo, se canceló la boda. O sea, Brad Pitt, Antoine, todos iban a venir a Costa Rica a hacer toda la cosa, todo se canceló. Y bueno, empezó la pandemia. Yo me mantuve obviamente en Stamplus, pero y trabajando remoto, pero ya luego sí, con toda la incertidumbre de COVID, de no saber cuándo volverme, de ya estar casado en Costa Rica, también, bueno, empezar una familia en India, un poco más difícil. Con todo esto, sí, fue donde ya empecé a tener las conversaciones con Brad Pitt de, bueno, qué tal, cómo se ve una salida. Porque me está costando devolverme, me está costando trabajar remoto, manejar el equipo desde, o sea, reuniones stand-ups a las 11 de la noche, y, o sea, era muy difícil. Entonces, así fue bueno, empezamos a hablar y bueno, llegamos a ese acuerdo. Una cosa que hicimos nosotros al puro principio de cuando empezamos los tres, en el term, bueno, en el documento que firmamos todos, hicimos un schedule, un calendario de cómo iba a ser el vesting de nuestras acciones. Y era un sistema, ahí lo inventamos nosotros. Al final, no sé qué creo que al final el que terminó perdiendo tal vez fue Pradeep un poco, porque sí dio bastante él se quedó, ¿verdad? Y él está llevando la compañía. Pero el schedule lo hicimos con de 4 años. O sea, hicimos, vamos a hacer un vesting en 4 años. Y yo ya cuando ya estaba por ahí, no llegué a los 4, pero estaba ya estaba cerca de los 4 años, entonces ya tenía bastante vesting. Obviamente yo tenía un interés grande de volver para seguir creciendo la compañía, pero también ya tenía un poco de vesting listo. Entonces, eso me permitió ya como decir, bueno, ok, no, tal vez el próximo paso sea otro. Antoine había hecho lo mismo. In hindsight, ¿verdad? O sea, si yo fuera viendo para atrás, no sé, tal vez un periodo un poco más largo sea más bueno para mantener a los founders juntos más rato, ¿verdad? En este caso, bueno, al final, como nos llevamos tan bien entre los tres y todo, no había ningún problema. Nos están haciendo una parte de un buyout y todo, porque el que queda es Pradeep. Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo. Al final, por dicha, o sea, el pastel es grande. Entonces, sí, pues obviamente, digamos, en términos de remuneración de lo que yo he estado, de estar 3 años en India y todo, pues ha salido muy bien, más de lo que yo me imaginaba. Pero, sí, lecciones que uno aprende. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. Igual los 4 años es lo más estándar que vemos en la mayoría de las compañías. Entonces, como que igual ahorita mientras te escuchaba me preguntaba, si bien el periodo existe para proteger a la compañía y para eso existe el vesting y demás,
tenías el tiempo estándar que la mayoría de los founders tiene con respecto a vesting en sus compañías. Me pregunto, la salida de 2, de 3, ¿cuánto afecta? Olvídate el cap table, ¿cuánto afecta en la ejecución del día a día para el founder que se queda, o cuánto afecta en cuanto a las conversaciones con potenciales inversionistas en una siguiente ronda, ¿no? Como seguro levantó y seguirá levantando el por qué se fueron 2, qué pasó aquí, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta. Y sí, todos los inversionistas, claro, hacían esa pregunta y es algo que pueden tomar en cuenta. Bueno, al final del día, creo que el elemento de lo regional que es esto, y al final es el hecho de que el que se estaba quedando es el indio, es Pratip. Eso ayudó bastante. Al final, creo que, bueno, Pratip es una persona excepcional. De hecho, sería buenísimo que, bueno, es el mejor vendedor que yo he conocido en la vida. Es así, es una persona que te vende lo que sea, a quien sea. Y es una persona muy driven y él pudo, pues, contar la historia de la manera correcta. Creo que tal vez desde el principio, o sea, ya como ya nosotros sabíamos esto de que, bueno, esto es una aventura que venimos a India, también no vamos a quedar long term. Sí, ya fuimos alineando, no fue una sorpresa súper grande, como decía, y se pelearon y se fueron, ¿verdad? O sea, entonces poco a poco íbamos como que, o sea, hasta con los mismos inversionistas íbamos conversando, y éramos muy transparentes en este sentido. Decíamos, bueno, sí, yo eventualmente, Antoine decía yo eventualmente, yo creo que voy a hacer otra cosa. Yo también decía, bueno, yo soy de Costa Rica. Entonces, al final creo que sirvió no tener sorpresas, digamos, o que esto fuera por algo negativo, por peleas o por diferente visión. Entonces, los inversionistas eventualmente pues entendieron. Y al final, bueno, mi salida fue ya que fue la última, fue al principio de COVID. Bueno, al final yo creo que COVID hizo un desorden en todo lado y todo el mundo empezó o sea, yo creo que eso fue lo último que la gente se estaba preguntando. O sea, bueno, ahí el tico se volvió a Costa Rica por COVID. Tiene sentido. O sea, no están diciendo, tiene que volver, porque había mucha incertidumbre. Creo que eso nos ayudó mucho también. De acuerdo, cuando no hay nada que esconder, y creo que no salen esas cosas negativas que a lo mejor si tuvieras que contar una historia diferente, ¿no? Pero, José, ahora cambiemos un poquito el tema y llevémoslo al lado de inversiones. Pasas de ser emprendedor a ser inversionista. No es tu trabajo full time, pero me encantaría que nos cuentes qué te ha tocado aprender. Hoy estás en un proceso de hacer algo nuevo, llevas 3 inversiones. ¿Cuál ha sido ese proceso para ti para empezar? Algo para poner un poquito de contexto, es que yo entré a ser inversionista en Costa Rica. Más que todo, tengo un interés de participar en el ecosistema. Cuando yo estuve en India, pues obviamente yo era el que hacía investor relations con muchos de Los Ángeles. Me di cuenta, aprendí qué es ser un ángel. Entonces, me gustó mucho la idea y yo siempre decía, bueno, es que bueno, cuando tengo un poco de plata, tal vez pueda hacer esto. Me gustaría en Costa Rica. Más que todo porque en Costa Rica todavía es bastante pequeño el ecosistema por ahora. Y quiero como poder mostrar, digamos, que se puede soñar en grande. Hay mucho que se puede hacer. O sea, hay mucha plata de todo lado. Se puede conseguir plata de cualquier parte del mundo. Se puede expandir a muchas partes del mundo ahora. Entonces, quiero aportar un poco de eso a Costa Rica. Entonces, lo que hice fue contactar a Auge, que es una entidad en Costa Rica que ayuda y da grants a startups basado en la Universidad de Costa Rica. Y entonces empecé a meterme ahí yo es que cuando estaba en Costa Rica por muchos años, todo lo que hice fue meterme ahí y ser mentor y de algunas startups. Y poco a poco luego vi a Caricaco. Caricaco ha invertido en estas 3 empresas. Y entonces ahí fue donde ya empecé luego a hablar con los diferentes founders. Y sí, dije, bueno, nada más voy a empezar ahí con unos startups. Y bueno, me gustó mucho esos 3 que vi y simplemente empezamos a hablar y bueno, están abiertos, bueno, vamos a invertir. Tal vez lo he tomado, tal vez puedo ser un poco más como
ordenado y sistemático tal vez, pero lo que he hecho por ahora es, bueno, tenemos reuniones mensuales con los founders y lo que hago es oír y hablar, oírlos hablar, cuál es el problema, ver si hay algo que yo pueda ayudar, más que todo en experiencia, ideas, todo lo que sea de business, al final me apasiona mucho y muchas veces sí puedo encontrar un paralelo a mi experiencia en India. Entonces, me gusta poder, pues contar mi historia y ver si algo de esa historia puede inspirar o dar una idea a uno de los fundadores. El tema de motivación y el por qué lo estás haciendo, creo que una y otra vez en estos episodios escuchamos cómo es que nunca la motivación número uno es la plata. Escucho ganas de tu lado de poner a tu país en el mapa, de inspirar a emprendedores y emprendedoras de tu país a construir en grande, creo, y soñar en grande, lo cual me encanta. Y ahora mencionas en cómo puedes traer tu experiencia en la ecuación, ¿no? No nada más plata, sino también experiencia. Desde tu punto de vista, pues te tocó emprender en un país que está lejos, es diferente, es una geografía distinta. ¿Cuánta similitud encuentras entre emprender en la TAM y emprender en la India y cómo lo llevas hoy a cómo ayudas a emprendedores? Sí, es una muy buena pregunta. Vieras que una de las cosas que a mí me encantó de India es los indios son muy parecidos a los latinos en muchas cosas. Una de las cosas, hay una palabra que usamos en Costa Rica que es que son pulseadores. No sé si para dar un poco de contexto, alguien pulseador es alguien que como hardworking, hustling, es como mucho de hustler. Entonces, allá, bueno, por diferentes circunstancias, la gente, ese es el estado en el que está, es de ver cómo tienen mucha chispa, mucha verdad, ganas de progresar, de hacer cosas. Entonces, eso creo que resonó bastante. Es algo que veo en Latinoamérica, que veo en Costa Rica con la gente. Lo que sí veo que no es una similitud y es algo que sí me gustaría poder como transportar y comunicar, ¿verdad? Es lo de la escala. En Costa Rica estamos muy acostumbrados a pensar en pequeñito. Aún, bueno, sí somos trabajadores y demás, pero sí pensamos muy pequeñito, somos solo 5 millones, somos un país pequeño. Entonces, ideas como eso, ambulancias, uno hace una idea y dice, sí, solo hay 50 ambulancias en San José o whatever, 100 ambulancias, no hay suficiente plata. Entonces uno se queda pensando en muy pequeño y para mí estar en India y ver bueno, no, que es una escala, uno puede pensar en una escala mucho más grande. Eso es algo que me gustaría comunicar en Centroamérica. Ahora, casi todas las startups que he invertido tienen ese componente que me gusta, que es, se puede expandir a todo el resto de Latinoamérica, ¿verdad? Sudamérica, a México, bueno, Pedro está en México, de hecho nos vimos hace poco. Entonces, como eso, pensar regional, pensar tal vez global, ¿verdad? Pero pensar en grande que sí se puede y no pensar en pequeñito, no pensar en somos de Costa Rica, somos un país pequeño, no hay mucha plata. Coincido contigo, desde 500 nos ha tocado invertir en diferentes países de Latinoamérica hispanohablante. Costa Rica, y justo coincidimos en una inversión que es Avify con Peter y con Pili y demás. Y sin duda creo que el componente que tiene que existir en aquellas compañías que nacen en países donde su tamaño de mercado es más pequeño es cómo construir algo que se puede expandir rápidamente hacia otros países. De lo contrario, tal vez no es solamente pensar chiquito, sino el capital internacional no lo vas a poder atraer si solamente estás atendiendo a ese mercado de ese tamaño. Pero hoy hemos visto múltiples compañías que se construyen desde países en donde nacen más pequeño y dominan Latinoamérica. Creo que ejemplos como de pronto Kushki de Ecuador podría ser un gran ejemplo para esta conversación. ¿Cómo piensas que para el tico es expandirse y pensar en cómo crecer fuera de Costa Rica? A mí me ha tocado ver emprendedores que vienen a México a abrirlo como segundo mercado y la realidad es que expandirte no es fácil. No porque todos hablamos español, estamos hablando de que el negocio va a funcionar igual. Entonces, ¿cómo te ha tocado vivirlo trabajando con las compañías con las que estás hoy invertido? Todavía de las tres con las que he trabajado, todavía digamos que no se ha hecho una expansión fuerte fuera de Costa Rica todavía. Creo que están en proceso, dos de ellas creo que. Entonces,
tal vez ahí lo mantengo todavía a un nivel un poco más alto, ¿verdad? De tratar de encontrar en cualquier, digamos, problema que se esté tratando de resolver, ver cuál es el common denominator, ¿verdad? Que tenga la región que se pueda expandir. Una manera, sí, tal vez hacernos esas preguntas de cómo en cada cosa, cada feature que se esté haciendo, cada nueva idea, una línea de negocio, hacerse esa pregunta de, bueno, ok, funciona aquí en Costa Rica, pero si quiero abrir esto es fácil de escalar, de irse a Colombia, que son cuántos pasos, si aquí son 3, ¿cuántos son en Colombia? Hay que saber eso, son 5, 6, son 6, tenerlo en cuenta para ir ajustando las ideas. Tal vez otra manera que se puede ver es ver primero la solución que se está creando en Costa Rica y ir siempre estar presente a ver dónde se puede aplicar. Entonces, en vez o sea, tener la solución primero y ver dónde se aplica, en vez de ver, ok, en México, que creo que necesitan los mexicanos, se puede ver desde este ángulo también. Es una de las maneras que se puede. Y lo interesante de India es que, volviendo a India, mi experiencia, es que India, uno piensa que es un país, pero en realidad son como 4 países diferentes, ¿verdad? O sea, son 4 lenguajes diferentes, son miles de lenguajes, muchas religiones, muchas culturas, y al final irse del sur de India al norte de India es tan diferente como irse de Costa Rica a Brasil o a Estados Unidos o lo que sea. Sí es posible y nosotros lo hicimos con Stamplo, se ha ido haciendo con diferentes idiomas y demás. Entonces, también como traer como ejemplo lo que se ha hecho en Stamplos, cómo se hace en las compañías en India, creo que es también una manera de ir impulsando esto, de pensar grande en la región. ¿Consideras que existe alguno o un par de países que son los evidentes primeros pasos posterior a Costa Rica, como por similitudes que hay y la tal vez facilidad que pueda existir en tomar como un siguiente mercado? Un Colombia, un México, por ahí creo que es cerca Chile, tal vez por ahí sí. Perfecto. Cuéntanos de tu tesis. Hoy, ¿en qué te estás enfocando? Creo escuchar un foco específico en emprendimientos en Costa Rica, pero corrígeme si de pronto hay una visión más grande que eso. ¿En qué etapa? ¿Cuál es tu ticket promedio? Cuéntanos o descríbenos un poquito tu tesis de inversión. Sí, lo dijiste correctamente. En este momento es regional, entonces lo que he basado es basado en si está en Costa Rica o no, en la región. Eso pues, tal vez el primero. En segundo plano, tal vez cualquier cosa que tenga que ver con geoespacial o logística o me llama mucho la atención. Indy tiene ese aspecto, tiene el aspecto de los gig workers, Ubers y demás, que todo eso, bueno, al final, Uber para ambulancia, entonces ahí está el paralelo. Con Avify y con Azulo, tal vez no aplica porque ya son pure play, bueno, uno es en financiamiento y otras en e-commerce, ¿verdad? Entonces ahí no, pero sí, básicamente es regional. Entonces sí, yo como dije al principio que dije, Angel Investor, yo estoy empezando, estoy nada más viendo cómo es. De hecho, la manera en que yo veo es emprender vicariously, o sea, viendo desde afuera y el precio de entrada para hacer eso es la inversión, pero a mí lo que me emociona es hablar con los fundadores y hablar de los problemas y todo, pero para poder hacerlo, o sea, tal vez hay que una inversión, bueno, ok, está bien. El tiquete promedio es por ahí que estoy haciendo como $30,000 por ahora. Cuando dices estoy iniciando, y ya habíamos platicado que pues es algo reciente que estás haciendo, ¿cómo visualizas o cómo planeaste construcción de portafolio? Hoy llevas 3, tienes una misión muy específica, pero en el mediano o en el largo plazo, ¿cuántas compañías mínimo te gustaría tener en el portafolio? Me interesa escuchar tu perspectiva de diversificación y también de cómo ves esa plata de vuelta en cuestión de retornos. Entonces, cuéntanos un poquito de estrategia. ¿Qué es lo que estás planeando cuando dijiste, voy a empezar, estoy a punto de hacer la primera, hacia dónde quiero llevar esto? Te voy a mentir si digo que ha habido como mucho pensamiento en eso. Básicamente, bueno, yo destiné parte he hecho un exit parcial de Stamplos, entonces destiné parte de ese capital, ¿verdad? A inversiones Ángel. Y básicamente lo que he hecho es ir conociendo gente y si me gusta, vamos. Pero ya en términos prácticos, vamos a ver, yo creo que tener más de 6, 7, creo que ya no se vuelve práctico. Entonces,
sea, porque a mí me gusta estar involucrado, ¿verdad? O sea, como dije, lo que quiero es estar involucrado y ser ese advisor, ¿verdad? Entonces, yo creo que más de 6 o 7 ya se va a volver un poco insostenible. En términos de los retornos y demás, bueno, lo que veo es que los términos son muy parecidos a los que yo le daba a los angels en India, los términos de los convertible notes y demás. Entonces estoy muy familiarizado con eso. Yo bueno, no se lo he dicho a ninguno de los fundadores, pero aquí se los puedo decir si están oyendo. No me vuelvan a plata si no es, o sea, prefiero o quiero 0 o 10x, pero prefiero 0, no me den un x, porque al final o sea, yo esta plata es para que la gasten y para que la gasten tratando de hacer 10x, 20x, ¿verdad? No para tratar de nada más mantenerse ahí, ¿verdad? Entonces prefiero, ¿verdad? Que vayan y traten de ser y quiebren, ¿verdad? Y lleguen a 0, que digan, bueno, ahí le vemos la plata. Entonces, o 0 o 10x o más de. Me encanta. Creo que pues ese es el nombre del juego, ¿no? Estamos haciendo esto no para hacer cosas pequeñas, sino para impactar realmente en industrias, para construir productos que potencialmente cambien la forma en la que vivimos o en la que nuestra región tiene acceso a servicios y múltiples cosas. Me encanta tu respuesta. José, para ir cerrando, me encantaría que nos cuentes un aprendizaje o consejo te hubiera gustado saber antes de empezar a emprender y que hoy de pronto es esa cosa que es muy importante para ti cuando estás invirtiendo, cuando estás o si volvieras a emprender? Ok, creo que tal vez algo que me hubiera gustado saber antes de emprender todo esto es, yo le daba mucho importancia, digamos, a cosas como métricas, como un poco, son como que le llaman vanity metrics, ¿verdad? Entonces, creo que especialmente como yo también hablaba mucho con los inversionistas, yo me preocupaba mucho por hacer que los números se vieran bonitos, ¿verdad? Y contar una historia, pero al final, tal vez por mucho rato, traté de adecuar la historia a lo que querían oír los inversionistas. Y al final eso crea mucho ruido y es mucho enredo. O sea, al final, creo que si alguien antes me hubiera dicho al principio, o sea, asegúrese de contar su historia, la plata will follow. O sea, ahí siempre va a encontrar a alguien que tal vez esté conectado con vos o con un poco con el estilo del startup o la misión, pero tal vez siempre mantener ese norte bastante claro, tener esa historia y contarla bien,